8. El invierno de 1911 fue frío y salvaje. A finales de enero, el litoral sufrió las consecuencias de un temporal que se cobró la vida de unas 50 personas y dejó a decenas de familias sin hogar. Los Puig ni lo notaron. Aquel año se celebraron varias fiestas y eventos en el Principal. Los negocios de don Julián prosperaban y él aprovechaba las cenas que se daban en la casa para cerrar tratos ventajosos. Nada como batallar en el hogar, decía. Yo, que memorizaba los cuplés con tan solo escucharlos una vez, no perdía detalle de aquellos tejemanejes. Fui conociendo los apellidos, las influencias y cómo se relacionaba la gente de bien de la ciudad. La familia exprimía los eventos hasta no dejar gota. Tras cada sonrisa, escondían motivaciones secretas, solo detectables para los más avispados. Por ejemplo, doña Teresa creía que eran el entorno perfecto para saciar una de sus mayores obsesiones: buscar una prometida que se amoldara al carácter de su hijo mediano. Y Tomás se divertía saboteando sus artimañas. Las fiestas de los Puig eran un teatrillo, y mi lugar se encontraba entre bambalinas. El progreso estaba llegando a la ciudad y sus amos se beneficiaban de él. Fue el año de la electrificación masiva, de la fundación de la Canadiense y de una generosa ampliación de la red de tranvías. Los automóviles ya no eran una rareza, aunque no abundaban, a diario se veían algunos por la calle. Hubo una rápida expansión de la red telefónica y con ella apareció un nuevo oficio, el de telefonista, ejercido por mujeres económicamente independientes que dejaban el trabajo cuando se casaban. Fuera de aquel oasis, las mujeres solo ganábamos dinero en comercios, en el campo, cosiendo o en las fábricas. Para conmemorar el aniversario del primer avión que sobrevoló Barcelona, se celebraron varias exhibiciones aéreas. La del 12 de febrero convirtió a la belga Hélène Dutreu en la primera mujer que llevó a cabo semejante proeza sobre la ciudad. Su valentía suscitó de nuevo el debate. Aquellas conquistas refutaban los argumentos de los que defendían la inferioridad de la mujer, o eran meras excepciones. Nosotras nos enterábamos de tales novedades por Juana, por doña Teresa o por don Ramón, o gracias a los diarios que don Julián descartaba o que Joan me dejaba. El frío dejó paso a la primavera y ambas estaciones se sucedieron siguiendo el ritmo de las responsabilidades diarias. Entre trapos y compras, un atisbo de esperanza apareció de la mano de Tomás. Nos fuimos acercando uno al otro pausadamente, como dos bestias heridas, atemorizadas por si se causaban más dolor. Un comentario gracioso por aquí, un libro prestado por allá, y la confianza que me daba saber que fue él quien detuvo la violación. Supongo que me relajé, calmé las expectativas y encontré un equilibrio. Joan ocupaba mi corazón y Tomás se convirtió en mi primer amigo en Barcelona. Los desencuentros fueron sustituidos por largas charlas sobre la vida, las obras que veía con Joan en el paralelo y las novelas que nos prestaba mi hermana y a mí. Por aquella época me apasionaban las de aventuras. Devoré 20.000 leguas de viaje submarino y la historia dio para varias tardes de discusión. Yo limpiaba la chimenea o los cristales mientras Tomás, de pie, contradecía mis impresiones sobre el viaje del Nautilus. Se mostraba más tranquilo, más introspectivo, con la férrea voluntad de centrarse en la arquitectura y alejarse del vicio. De algún modo, nuestro acercamiento me reconciliaba con la casa, y a la vez nuestras charlas desesperaban a María, a doña Teresa y a Juana, que seguían practicando el noble arte de la interrupción disimulada. Y sin darnos cuenta, yo dejé de hablarle de usted, y él se convirtió en un amigo. Nada trascendía, nada parecía una amenaza. Lástima que la paz sea solo un periodo entre guerras. Y Joan, mi Joan, no podía contarle la causa de la tristeza que a veces me invadía. Cuando me saltaban imágenes de lo sucedido, me cobijaba en su cariño. Después de un año y pico en Barcelona, mi vida había dado varios giros, pero a la vez no se había movido ni un milímetro. Durante los meses posteriores a la violación, él se convirtió en mi ancla,
en mi timón y en el viento que me llevaba a buen puerto. Si me veía alicaída, él hacía payasadas o me contaba un chiste malo. No hacía más preguntas de las necesarias, incluso durante las semanas en las que no quise acostarme con él, debido seguramente a lo que sucedió a mi hermana. Joan ni se quejó ni me presionó, sino que se dedicó a abrazarme y a llamarme la más bonita de la ciudad. Lo amaba por todo aquello, y al mismo tiempo no era consciente de la joya que la vida me había regalado. ¿Qué quería yo? Ni yo misma lo sabía. Lo único que deseaba era permanecer a su lado sin más obligaciones que nuestro amor. Sin embargo, mi desconsuelo y las medias verdades abrieron pequeñas fisuras entre Joan y yo. Los mimos se convirtieron en un refugio, pero también paralizaban mi cura, encadenaban mis aspiraciones y me ataban a un destino para el que aún no estaba preparada. Lo aprendí tarde. El amor no puede ayudarte si no sabe contra qué lucha. Además, no quería traicionar la intimidad de María. Si Joan se hubiera enterado, no sé qué locura habría hecho. Es una de las personas más civilizadas que conozco, pero temía que perdiera los papeles ante la fechoría de Joseph. Si me preguntan, responderé que Joseph merece sufrir, pero no quería que Joan fuera a prisión por ello. Mi hermana y yo callamos, no por sabiduría ni por respeto mutuo. Lo hicimos porque el miedo devoraba nuestra valentía y se sumaba un sentimiento de culpa que aún hoy no comprendo. Convertimos la violación en un recuerdo olvidado en nuestras conversaciones, pero regía los silencios. Una tarde de temperatura espléndida, estaba sentada con Joan en el alféizar de la ventana de su buhardilla. Él me abrazaba por la espalda y de vez en cuando me acariciaba la mejilla. Aunque hacía calor, la brisa nos permitía estar uno encima del otro sin achicharrarnos. Entre sus brazos me sentía segura, fuerte y protegida de las vilezas de tipos como Joseph Puig. Me encantaba oírle hablar de las luchas de clases porque aquellas ideas me daban esperanza y amilanaban mi pesimismo. Joan defendía que la revolución no estaba tan lejos y con ella el mundo iba a sufrir una transformación. Nos convertiríamos en personas que cooperan con construir una sociedad equitativa, con la nueva organización social. Él dedicaría su vida a los demás, no a una máquina. Y cuando me aseguraba que nuestros hijos nacerían en un mundo mejor, siempre le respondía lo mismo. Yo no sé si quiero tener hijos, Joan. Todas las mujeres quieren tener hijos, Francisca. Ya te he dicho que yo quiero ser actriz, y las actrices no tienen tiempo para niños. Bueno, eso se te pasará. Ya verás, cuando estés lista te buscaremos un trabajo en una fábrica. Vas a vivir conmigo y seremos protagonistas del cambio. La gente tiene hijos por egoísmo, Joan, para tener un sueldo más en casa, pero no piensan en ellos, en la vida que van a tener, en lo que los están condenando. Qué cosas raras dices a veces, Francisca. Estoy seguro de que si fueras un hombre serías un escritor. ¿Cómo decirle a mi Consuelo, a mi única conexión con el cariño y la cordura, que no iba a interpretar su libreto, que sabía que mi camino no iba en esa dirección? Lo quería, amaba su luz y sus sombras, y juro que había momentos en los que habría entregado mi alma por ser la mujer de la que él hablaba. Si yo encontraba trabajo en una fábrica, entre los dos podríamos pagar un pequeño piso, un piso moderno, con el baño dentro, me decía. Él construiría muebles y yo me ocuparía de la ropa y de la comida. Sin embargo, él hacía caso omiso de mis parcas aptitudes culinarias y de mis advertencias. A principios de agosto me quedé paralizada cuando escuché una voz proveniente del salón. Joseph acababa de volver de la ciudad de la luz. Se había enamorado de París y no hacía más que cantar las maravillas de la capital francesa. Los detalles de su inminente boda se habían ultimado y después del enlace iba a mudarse con su esposa a un piso cercano que le había comprado don Julián. Nadie nos avisó de su regreso. Nadie nos comentó que durante un par de semanas camparía por la casa con total impunidad. Joseph nos enfrentó a su fantasma y a la promesa que le hice a mi hermana. Además, yo había dejado de cantar.
Fue Juana quien me lo comentó una noche después de servir la cena, cuando yo entraba en la cocina con una bandeja y varios platos sucios. Con la cautela que la caracterizaba, sacó el tema como si estuviera encargando una compra. Francisca, ya no cantas. Sabes que no soy muy dada a las artes, pero te veía feliz. Anda, un día de estos podrías volver a cantar al atardecer, siempre que no tengamos ocupaciones pendientes, ¿eh? Nuestra relación con Joseph fue un ejercicio de contención e ignorancia mutua. Solo intercambiamos las palabras estrictamente necesarias. Su altivez no desapareció, sin embargo evitaba nuestra mirada, lo que era un alivio para mí. María no me dejó hablar de la nueva circunstancia. Le pregunté varias veces cómo se sentía, si quería que nos fuéramos de la casa, pero mi hermana me daba evasivas como respuesta, y mis intenciones se perdían entre el cansancio de la noche y el exceso de trabajo. Con el tiempo dejé de insistirle, no sé si por miedo o por vergüenza o por tratar de respetarla. María se encontraba a diario con su violador y yo no entendía cómo podía soportarlo. Cierto es que el impulso que me empujaba hacia el paralelo para medrar y salvar a mi hermana revivió con la presencia de Joseph. Cada vez que lo veía sentía tanta impotencia que el sueño se fue convirtiendo en una obsesión. No obstante, seguía sin saber por dónde empezar. No comprendemos el significado de la palabra destino hasta que las decisiones empiezan a perseguirnos. Entonces tracé un plan tan simple como inocente. Me escaparía una mañana de casa de los Puig para visitar el paralelo. Allí llamaría a las puertas de los teatros y les pediría una audición. Me escucharían, se encandilarían de mi voz y pronto me darían la oportunidad. Me inventé que en la boquería estaban vendiendo el pescado a precios irrisorios y que valía la pena que me acercara. A causa de la larga cola tardaría por lo menos un par de horas. Mi comportamiento de los últimos meses había sido ejemplar, así que Juana no dudó de mis intenciones. La verdad, me había compinchado con la hija de una vecina del bloque. A cambio de unas golosinas, ella iría al mercado y yo cumpliría mi propósito. Aquella mañana de septiembre caminé por la avenida con la ropa de los domingos. La saqué del entresuelo escondida en una pequeña cesta. No puedo describir la emoción y la esperanza que marchaban junto a mí. Caminaba por la acera con la convicción de perseguir un anhelo que me trascendía y con un tembleque de piernas que apenas disimulaba. ¡Qué gracia! Mis expectativas se vieron frustradas en cada una de las puertas a las que llamé. Antes de que me recibieran en los teatros, hice caso del consejo de Ramón. Respiré hondo, sonreí al aire y acumulé coraje. Fui al Arnau, al Apolo, al Español, al Petit Moulin Rouge, y nada. No dedicaron ni 5 minutos a mis demandas. No hacemos audiciones, no necesitamos más actrices. ¿Quién eres tú para pedir trabajo como cantante? Si quieres limpiar podemos llegar a un acuerdo. En el Arnau me comentaron que la compañía residente buscaba un ayudante de vestuario. No voy a extenderme. No hay nada más bochornoso que la ilusión de los ignorantes. Cuando asumí que no soportaría más rechazos, decidí volver a la casa. Mis ojos derrotados observaban locales cerrados o solo abiertos a medias y terrazas vacías, sin la vocinglería habitual. Y es que la mayoría de los cafés de la avenida se tomaban un descanso por las mañanas entre semana. Contemplaba una fantasmagórica visión de lo que sería el centro de la diversión obrera y de las ideas populares por las tardes y las noches. Caballos sudorosos transportaban pescado en dirección a la Plaza de España. Otros, que circulaban en sentido contrario, acercaban al puerto mercancías, piedras o algún producto que embarcarían antes del anochecer. Sin embargo, no faltaba tanto para que el paralelo abriera las 24 horas del día para los ciudadanos humildes, los burgueses trasnochadores, los pinchos y los amantes del arte y del juego. Caminando por la ronda de San Antonio, pensé que podía encerrarme todas las puertas que quisieran, pero yo no me iba a detener. De hecho, fui testigo de un altercado más o menos frecuente en aquellos días. 3 energúmenos increpaban a 2 muchachas por su indumentaria. El caso es
que aquel año Poirot inventó en París la falda pantalón, y las atrevidas barcelonesas que las lucían eran reprendidas en las calles y en los cafés. La batalla entre lo antiguo y lo moderno, que la Gran Guerra disputaría, se notaba en los detalles. En un intento de ponerla de moda, el cómico la incorporó en una de sus revistas, pero no cuajó. Llegué a casa con un humor de perros, y Juana no entendió por qué había invertido la mañana en adquirir pescado a un precio normal. La vecina no me falló, pero no pudo encontrar ninguna oferta interesante. Le di la razón al ama de llaves. Dejé la compra en la cocina y fui a buscar a mi hermana para contarle la aventura. La encontré en la habitación, tumbada en la cama boca arriba, observando el techo con detenimiento. Le hablé de las respuestas que me habían dado en todos y cada uno de los teatros, pero María se limitó a escucharme sin hacerme comentario alguno. Cuando terminé mi relato, me dijo que debía acercarse a la cocina para marinar el pescado de la cena. Se levantó y cual espectro se desvaneció en el pasillo. Por la tarde, cuando terminé de ordenar la biblioteca, la busqué de nuevo. Quería su consejo y no se iba a escapar de dármelo. O quizá era una manera de ampliar los temas de los que hablábamos últimamente, que no eran otros que las obligaciones de la casa o los chismorreos que corrían por el edificio. Le hablé de las 1001 opciones que se me habían ocurrido mientras ella, agachada, con los guantes puestos, un pañuelo en la cabeza y el sudor en la frente, limpiaba la chimenea del salón. Pensaba que habías desistido, me dijo. Francisca, acabarás llorando y yo no sé si tengo fuerzas para consolarte. María se santiguó y prosiguió con su cometido, con más esmero que cualquiera de las sirvientas de la ciudad. Quería decirle que se equivocaba, que confiara en mí, que se merecía una vida, que la hiciera sonreír, pero me callé. Durante las 2 o 3 semanas siguientes busqué una audición sin descanso. Volví a preguntar en teatros. Perseguí a varias actrices por los cafés para que me aconsejaran o me ayudaran. Molesté a los directores de las compañías. Visité 2 talleres de utileros e intenté embaucar a los vendedores de entradas. Ni un atisbo de esperanza me dieron, y a los pocos que me hacían caso escondían turbias intenciones. Mis ánimos fueron mermando hasta que me crucé con Tomás en el pasillo que unía la biblioteca, el salón, el comedor y la cocina, y en cuyo extremo se hallaba la puerta principal. Él me saludó con una vitalidad que empezaba a ser habitual. Me encontró sollozando, expulsando la frustración que el fracaso me causaba. Contra todo pronóstico, la vuelta de Joseph no había afectado a su buena racha. Se mostraba jovial, calmado, lleno de ilusión. ¿Y cuál era el motivo? Una chica. Se había enamorado, o al menos encariñado. Apenas quise conocer los detalles, y finalmente aquello no duró más que unos meses, pero por aquel entonces se encontraba en el limbo del amor. Cuando Tomás advirtió la tristeza en mi semblante, expresó su preocupación con una sarta de preguntas. Abrumada por las atenciones, me recompuse y le dije: «Me dijiste que si necesitaba ayuda te la pidiera, ¿no?» Él me contempló sorprendido. «Francisca nunca pide ayuda», dijo, burlándose de mí. Sin embargo, cuando comprendió la urgencia de mi demanda, la atendió con seriedad. «Sí, claro, no lo dudes. Tú sabes que yo soy tu amigo, Francisca». «¿Me guardarías un secreto, Tomás?» Tomás había ganado peso. Su huesuda cara dio paso a las facciones de un joven sano, deportista y bello. Creo que se aficionó a visitar la New England, la tienda de ropa que estaba situada al principio de la Rambla de Cataluña. Se había comprado ahí varios trajes que le daban un aire sofisticado. Me parece que estoy dando muchos rodeos para decir que estaba guapísimo. Me sinceré con él. Le conté cuál era mi objetivo y los fallidos intentos por alcanzarlo. Por un momento pensé que me iba a delatar o que se iba a enfadar conmigo, pero me respondió en un tono protector. «Francisca, tienes una voz muy bonita, pero eso no es suficiente. En el teatro hay mucha competencia, necesitas caer en gracia, tener amigos. Además, muchas vedettes llegan a liderar carteles acostándose con hombres influyentes. De hecho, conozco a un par de ricos empresarios que alardean de ser los amantes de algunas de las más famosas.
En resumen, me preocupa que te metas en un mundo en el que confía en mí, me sé cuidar a mí misma, lo interrumpí. Pero tienes razón, antes debería aprender cómo funciona el negocio. Tomás, que poco sabía del tema, me soltó los 4 tópicos que se oían por la calle. A veces, me dijo para terminar, no es necesario cantar bien. Una voz que afine y un cuerpo de infarto y a vender entradas. Hablas de ellas como si fueran ganado o algo así, pero ¿qué hay del arte, de la pasión, de las emociones que ellas transmiten? Ay, nena, por favor, no quiero que te devoren. De esa conversación saqué un gran consejo. En la calle del Conde del Asalto había varias academias para cantantes. Me advirtió de que no sabía si podría compaginar las clases con el trabajo de la casa. Añadió luego que la del gordito era la que tenía mejor fama, aunque no lo sabía a ciencia cierta, pues lo había oído de boca de Jaume. Si me lo permites, Francisca, yo podría pagarte las clases. No creo que con lo que tú cobras puedas. No, gracias, pero no, le interrumpí. Lo digo en serio, sabes que quiero ser tu amigo. Tu dinero no va a hacer que seamos amigos, le dije, pero tu apoyo sí. Una academia. Los pesares previos a la conversación desaparecieron. Me agobiaba desconocer los pasos que debía seguir, pero con un objetivo concreto me sentía rearmada. Iba a sobrevolar la ciudad sin necesidad de pilotar un avión.